Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque. Otro jueves que nos encontramos acá en nuestro canal de YouTube para traer una nueva historia de un referente, una figura de Gimnasia que quizás no sea tan conocida, porque no hablamos de un referente deportivo, sino que estamos hablando de una figura difícil de catalogar porque tiene, digamos, muchas aristas ricas e interesantes y ha tenido facetas artísticas porque ha sido músico, no deja de serlo, más allá de que no esté ejerciendo hoy por hoy la profesión ni tocando una banda, pero también es miembro actual del Archivo y Museo del Club, ha fundado la filial con otras personas, ¿no? de Capital Federal, de Gimnasia, y hoy lo recibimos acá, a la distancia, porque sé que está viajando. Estamos hablando de Daniel Picas. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Matías, un gusto estar contigo aquí para esta charla amena. Sí, como bien decís, hace un par de horas que acabo de aterrizar, acabo de llegar desde Suecia, donde estuve unos días. Bien. Y bueno, acá preparado para divertirnos un rato. No sé por dónde empezar en realidad, pero sí comencemos diciendo, bueno, digamos, tenés una historia, digamos, que te une a Gimnasia sin haber nacido en La Plata, sin haber tenido un nexo directo, digamos, de decir, bueno, por un familiar siquiera, pero sí por una identificación que fue un flechazo. O sea, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? ¿A qué edad? ¿A quién viste? ¿Fue un jugador que te enamoró? ¿Qué es lo que pasó? Sí, exactamente como decís vos. No soy platense, soy porteño. Y bueno, por un lado tengo la suerte de pertenecer a una familia futbolera y, por supuesto, nadie de Gimnasia. En la familia las simpatías estaban divididas entre River y Argentinos. Argentinos Juniors, lógico. Un día, cuando yo todavía no había cumplido 6 años, un vecino del piso de abajo, con el cual a nivel familiar y vecinal teníamos contacto y muy buena onda, le pregunta a mi mamá si le parecía bien que él me lleve a la cancha. Yo no había ido nunca hasta ese momento a la cancha y de fútbol, bueno, entendía muy poco, estaba dando mis primeros pasos, gracias a mi abuela materna, fanática de River, quien cada vez que jugaba River me ponía frente a la televisión en los viejos partidos que iban en directo los viernes, había un partido a la noche, los viernes que iban directo, por lo general transmitían a River, o a Boca, o a San Lorenzo, en realidad a todos los clubes, pero un poco más a River y a Boca. Y del resto de las fechas se jugaba los domingos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que mi mamá dijo, sí, encantada, ningún problema, llévalo. Me lleva a la Boca a ver Boca Gimnasia. Ese partido lo gana Gimnasia 1-0 con gol de Piñani. Yo honestamente no creo que mire los 90 minutos del partido, pero me enamoré de la camiseta de Gimnasia y dije, incluso volví a preguntar estando en la cancha cómo se llama ese equipo Gimnasia. Bueno, ese es mi equipo. Y así me hice de Gimnasia. Y luego, de chico, seguí intentando a mi manera de informarme más sobre el club. A mi primo hermano, unos cuantos años mayor que yo, que iba a ver argentinos con regularidad, le pedí varias veces que me lleve a ver cuando jugaban argentinos contra Gimnasia. Me llevó a La Plata. Teniendo yo 10 años de edad, vi el triunfo en el 73 en la cancha de Estudiantes. Fue mi primer clásico, 3-1, con los 2 goles de Marasco. Y luego ya a partir de los 12 me empecé a escapar. Cuando Gimnasia jugaba en Capital, ir a verlo de visitante, porque mamá no me dejaba ir. Y ya sí empecé a ir con permiso a los 13. Vos, de alguna manera, más allá de que eras un chico, ¿no? Estamos hablando de 12, 13 años, te hiciste antes hincha, ¿no? Pero ya a los 12, 13, ya ibas teniendo otros amiguitos, gente conocida que vos digas, este de Gimnasia, ¿te empezaste a vincular con otra gente también tripera en Buenos Aires o no?
No, me empecé a vincular, es decir, conocer hinchas de Gimnasia sí conocía. En el barrio había 2 o 3, pero no se hablaba del tema vamos a la cancha juntos, no, nada de eso. Y en la escuela, como te imaginarás, bueno, en la escuela primaria sí, yo era el único. Después en Ajá, la secundaria ya no. Ya en la secundaria éramos 3 o 4. bien. Dos chicos que eran de La Plata, que habían ido a vivir a Buenos Aires, y el otro que era de Buenos Aires como yo y también se había hecho de ¿Empezaste a Gimnasia. ir con ellos a la cancha? No, no, a veces quizás sí, no, no, empecé a ir solo a la cancha. Ajá, Y después a partir de los 14 años empecé a ir con una persona que falleció, que estuvo muy vinculada a Gimnasia, que fue Martín La Rosa, eh, nacido en La Plata, pero bueno, de muy chico viviendo en Buenos Aires, y con él fui durante muchos años. Durante muchos años fui a la cancha con él. bien, Y después, donde cuando él no iba, porque a lo mejor Gimnasia jugaba en Santa Fe, o en Tucumán, o en Córdoba, en los viejos nacionales, yo me iba. Me mandaba para allá en colectivo, me iba en ómnibus. Solo, o a veces me arreglaba con algún platense sí. y iba con él. Pero, digamos, desde que te dieron permiso, digamos, ya te mandaba solo a la cancha, digamos. Sí, no, no, pero las provincias no. Las provincias No. empecé a ir de un poco mayor. Sí, sí, a partir de 16, 17 años. Y tenías la ventaja que por ahí muchos que somos de acá, de tener canchas de capital muy cerca, digamos. Bueno, de hecho, si jugabas en gimnasia local tenías 1 hora de viaje, ¿no? Pero las No, canchas no, de mucho capital, más. No, no, en esa época La Plata no llegaba jamás en una hora. ah, En no. helicóptero quizás. No, no, ni ahí. No, la autopista no existía. No, no, la autopista no, pero digo, Y era el un tren, rato de viaje igual. no, 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 tardaba. Mirá, de puerta a puerta, lo mínimo que tenías que calcular de puerta a puerta eran 2 horas. Lo mínimo. ¿Cuánto? 2 horas. Ajá, 2 horas. ¿Viste? Había que ir a Constitución, tomar el tren o tomar sí, el Río de la Plata y con suerte enganchar el rápido, pero rápido los domingos a nivel tren había poco. Colectivo sí había, pero. Y después volver. bien. La vuelta era un parto. Daniel, ya vamos a meternos con lo que ha sido también tu militancia, por decir así, en tu juventud respecto a, bueno, la conformación de la filial. Pero bueno, en principio cualquier persona que hoy busque en cualquier buscador de internet tu nombre y apellido, con lo primero, con las primeras cosas que se asocia, es con lo que fue tu vínculo, tu identificación con el grupo Los Pericos. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Vos tocabas el saxo en ese momento, hoy estás tocando otro instrumento hace muy poquito, ahora también te voy a preguntar por eso. Eh, ¿Cómo fue? Sé que fueron años que vos has denominado en otra entrevista como divertidos, ¿no? Pero hoy es algo que te resulta simpático, que se te asocie también con eso, con aquellas historias, con aquella experiencia musical. ¿Cómo lo vivís hoy a la distancia? Lo vivo como una parte mía, como algo que ya pasó y que fue espectacular. Es cierto lo que decís, yo creo que fueron, sí, los casi 4 años que más me divertí en mi vida. Sí, 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 es muy divertido. Era también, en cierta medida, eh, cansador, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque en el furor, había veces que estábamos tocando 3 veces en un mismo día. Y era, 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 era una maratón. Pero fue una época bastante linda. Yo llego al grupo porque era amigo del Baiano, amigo y vecino, vivía a unas cuadras de casa, pero ya nos conocíamos de unos cuantos años antes. Y bueno, me dice, estamos ahí formando un grupo, ¿querés venir? Bueno, yo después lo llevo al otro saxofonista, a Horacio Avendaño, que falleció hace unos años. Lo llevé también a Boneto, el percusionista. Y bueno, pasó lo que nadie esperaba, ¿no? Fue todo muy rápido, un demo que pegó muchísimo, que se llevó a una radio y bueno, a los pocos meses
Teníamos, creo que no llegábamos a 20 shows y aparece la posibilidad de grabar el primer disco y bueno, toda la bola de nieve que sucedió luego, ¿no? Todo, Y de todo por un ahí, demo que llevaste a la Rock and Pop, ¿fue? sí, sí, a Pergolini y a Paluch, lo llevé, Ajá, sí. Yo oficiaba, además de ser uno de los saxofonistas, oficiaba de manager también, ¿no? Por contactos que tenía. ajá. Estaba bastante vinculado, yo en esa época salía mucho, vivía de noche prácticamente y estaba muy vinculado a la noche, a los grupos de música, tenía contacto también con gente de radios, fui durante el primer año de los Cadillacs, cuando todavía no habían sacado, hasta que sacaron el primer disco, también yo oficiaba de manager de ellos. Y ¿Estaba en tu imaginario, en tus intenciones cuando comenzaste a tocar saxo, conformar, no te digo una banda de reggae, conformar un grupo que tenga tanto furor, que tenga que recorrer tantos lugares, por suerte, ¿no? Por ser convocado en distintos lugares, que salgan las radios? ¿O era una cosa más de hobby, tu vínculo con la música iba por otro lado? no, la idea mía era aprender a tocar. Y todo fue muy rápido, porque yo, cuando sale la oportunidad de grabar el disco, yo todavía no estaba verde. Toqué algunos temas, otros temas no los toqué, y la experiencia y el perfeccionamiento lo fui logrando a medida que pasaba el tiempo dentro de la banda y con la banda. Ajá. Porque vivíamos ensayando, porque uno estaba constantemente con el instrumento, ¿no? Y después, bueno, en mis ratos libres, cuando no había giras ni nada, sí, por supuesto, tocaba. Y era una cosa un poco extraña porque, por un lado, la pasaba muy bien, pero por otro lado, me perdí un montón de partidos de gimnasia en esa época. Era, No era podía ir, lo que más lamentabas, digamos, de la parte mala, ¿no? lo único. Lo único que lamentaba era eso. Por ejemplo, muchas veces se daba que terminábamos de tocar, como yo te doy un ejemplo, en Chascomús terminamos de tocar, o en Bragado, ¿sí? Y terminamos de tocar, a lo mejor en una discoteca y eran las 4, hasta que desarmaban todo. Nosotros teníamos un micro que era nuestro. Se cargaba un micro acondicionado especialmente con camas, ¿viste? Para los viajes de más de 2 o 3 horas, ¿no? Entonces hubo montones de veces que yo llegaba a mi casa, ponerle a las 7 u 8 de la mañana, o a las 9, y a las 11:30 estaba saliendo para La Plata, o para donde jugase Gimnasia, si es que ese domingo lo tenía libre, ¿no? Eso te da una pauta. Ahora, si el show era en Rosario, muerto, muerto, no podía volver, no hacía tiempo. Pero más de una vez, en un lugar, sí, un par de veces me vine en avión para poder ver un partido, no volví con el micro. Bien. Y bueno, a tu pregunta esa es la respuesta. El perfeccionamiento vino tocando y bueno, y llegó un momento que yo ya tenía en claro, eso yo lo tenía planeado desde aproximadamente 1 o 2 años antes de ingresar en Los Pericos. Yo ingresé Ajá. en julio del 87. Sí, Yo tenía pensado irme del país. Quería viajar, ¿no? Quería viajar, sí. quería conocer, quería viajar bien por Europa, pero no, digamos, en un plan de decir, me voy y no vengo más, no, viajar, y estaba abierto para todo. Y bueno, en el año 90, Sí, que además coincide con una crisis bastante profunda, una crisis económica bastante profunda, que venía arrastrada del 89, sí. y bueno, donde prácticamente en el 90 tocamos muy poco en comparación con lo que fue 89, 88, 87. Y yo tenía pensado, bueno, como dije antes, irme, y bueno, vi que ese era el momento. No venía yo muy bien a nivel musical, y bueno, y fue mejor dejar la banda. Sí. Bueno, y la banda siguió, a mí no me reemplazaron, siguió con un solo saxo. Después, más tarde, llegó Miguel Tararita para tocar la trompeta. Y bueno, y así fue que me fui y no regresé jamás, digamos, a instalarme, ¿no? Lo, Digamos, he lo- regresado siempre, hubo sí. solamente 2 años que no pude volver, y ahora, por la pandemia, en el 20 y en el 21,
no fui, pero yo normalmente voy entre 3 y 4 veces por año y principalmente, no tengo problema en decirlo, voy para estar Sí, con Gimnasia. sí, sí. No, y lo curioso también es que, digamos, en esta intención que vos tenías de recorrer el mundo y conocer, digamos, lo podrías haber hecho también incluso, ¿no? A partir de la música, porque bueno, los Pericos hoy tocan en tantos lugares, ¿no? Ya una trayectoria de 30 años, ¿no? Pero digo, más allá de las modificaciones en sus integrantes, hoy suena en México, en Estados Unidos, en España, ¿no? Hoy por hoy los Pericos se ha instalado, mismo en temas de los primeros años, digamos, es una banda que te hubiera permitido quizás conocer el mundo, pero imagino que quizás no era tu intención que sea a través de la música o era más como una experiencia, ¿no? En realidad, en ese sentido. Sí, 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 sí. Era una experiencia personal y Exacto. una decisión a nivel personal que yo considero la mejor decisión que tomé en mi vida. Una de las más importantes. Y sí. En principio, cuando decidiste emigrar, previamente dejaste una semillita en Capital Federal, tengo entendido, a través de la filial. Sí, bueno, eso era algo que ya venía. eh, es un poco, no es tan fácil como uno cree, ¿no? Gimnasia tuvo durante décadas una filial, en los años 60 y 70. Ajá, Funcionó hasta fines de los 70, 79 aproximadamente. Esa filial dejó de existir, entonces unos cuantos años más tarde sale la idea justamente de gente que éramos de Capital, que nos veíamos en la cancha, e incluso a veces algunos hasta por el básquet viajaban, ¿sí? A ver los partidos. Yo era uno de ellos. Y bueno, hay una anécdota, justamente cuando Gimnasia en Ferro, porque los dos partidos fueron en Ferro, cuando sale campeón en el 79 de básquet, el partido yo lo vi con el Negro Domínguez al lado mío, con Héctor. Siempre nos acordamos de eso. Negro Y Domingo es bueno, Sergio Domínguez. no, Héctor, son hermanos. Sergio es el hermano de Héctor, Sergio Ahí menor que está, Héctor. Héctor, el expresidente de Héctor, el que Gimnasia. fue, exactamente, el que fue Sí. presidente, sí. Pero yo, digamos, la amistad la tengo con Sergio. Me conozco con Héctor y todo, pero con Sergio siempre estoy en contacto permanente y es una persona a la que quiero mucho. Y de ver la inquietud, de ver cuando empezás a ver caras, y sobre todo a veces en canchas donde jugábamos un miércoles a la noche y no iba mucha gente, la mayoría éramos de Capital, bueno, sale la inquietud y bueno, llevamos a cabo. Empezamos a conseguir datos de personas que teníamos, porque para conseguirlo hubo que dirigirse a los registros de asociados que había en calle 4. Nos ayudaron con los nombres de gente que había sido socia y por una razón u otra había dejado de pagar, llamamos. Hubo casos que fue un poco incómodo porque la persona había fallecido, por eso había dejado de pagar, no se sabía. La cuestión es que juntamos cerca de 1000 personas. Cuando se dice que Gimnasia no tiene gente en Capital, es mentira eso. Gimnasia tiene gente en todo el país. O sea, Eh, y todo eso fue un trabajo de ustedes de rastrear a esos socios y llamar uno por uno. Exactamente, nos repartimos el trabajo, éramos una docena de personas, y bueno, Impresionante. sí, sí, hasta que consideramos el momento oportuno, y tuvimos también, como te dije, personas que habían fallecido, personas que no vivían más en la capital, vivían en alguna provincia o en la provincia de Buenos Aires, personas que no estaban interesadas por una cuestión, digamos, de falta de tiempo, que es entendible. Y Sí. bueno, finalmente se juntó la gente y conseguimos un lugar. Nosotros nos reuníamos siempre en el barrio de San Telmo, en la calle Perú, muy cerca, a 5 cuadras de la sede del Club Atlético San Telmo. Y finalmente, bueno, se organizó todo. Conseguimos por medio de uno de los integrantes que tenía un salón de fiestas como actividad principal, alquilaba para casamientos y demás. Y bueno, y ahí fue donde hicimos la fiesta de inauguración, 1 de diciembre de 1990, invitando a los miembros de comisión directiva, la comisión directiva de ese momento, y Sí. también invitamos al plantel
que rompió el maleficio y nos devolvió al lugar al cual pertenecemos. El ascenso del 84. Exactamente. No fueron todos los muchachos, pero fue más de la mitad del plantel. Bien. También lo invitamos a Carlos de la Sabia, que en paz descanse, a Juan Carlos Touriño, que en paz descanse. Invitamos al Mundo Gimnasia. Y fue una fiesta importante, o sea, por lo que me decís. Sí. Digo, ya con los 1000 miembros de la filial, ya la convocatoria no era pequeña. Sí, igual no fueron 1000, fueron unos entre 300 y 400. Pero igual fue todo un éxito, porque de la nada, y habremos estado, mirá, yo exactamente no te puedo decir cuánto tiempo tardamos en poder organizar, recabar información, encontrar a la gente o no encontrarla, pero estuvimos aproximadamente fácil, medio año, 6 meses habremos estado. Y en ese momento... No había WhatsApp, no había nada encima. No había nada. Claro. Teléfono de línea. Claro. Nada más. Pero fue una gran satisfacción. Y bueno, y se mantuvo, por lo que yo igual en mis viajes tenía contacto con ellos hasta principios del 2000 y pico, 2002, 2003, 2005, 2006, después ya no más. Y después la filial aparentemente cayó, digamos, un poco en el olvido y, Ajá. como te comenté en alguna oportunidad, un grupo nuevo de muchachos, por supuesto mucho más jóvenes que nosotros ahora, sí. se encargaron de reactivarla. Bien. Creo que se encuentran regularmente en un club en la zona de Palermo. Bien. Ahora, Daniel, todo esto que me mencionás, por supuesto que ya estaba enlazado, digamos, con este pensamiento tuyo y esta decisión de irte del país, cosa que se concretó y de hecho al día de hoy no has vuelto a vivir acá en el país. Hemos hablado ya varias veces durante la entrevista. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás laburando? ¿En qué empresa? ¿De qué se trata? ¿Por qué viajas tanto? Sé que hablas como 5 idiomas. Bueno, contá un poco todo eso, que no deja de ser curioso de hablar de una persona de mundo, más allá de que obviamente nunca se rompió el lazo, sobre todo con Gimnasia, ¿no? Pero, ¿dónde estás laburando actualmente, para empezar? Bueno, ¿dónde estoy trabajando? En el mundo, porque si bien yo trabajo para una empresa alemana, yo no trabajo en Alemania. Entonces, justamente como los clientes están repartidos por todo el mundo, si tengo que hablar de porcentajes, te voy a decir que aproximadamente entre el 75 y el 80% están en Europa, y después el resto está dividido entre Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. O sea, mis viajes son prácticamente un 80% dentro de Europa y el resto, como acabo de mencionar, en esas zonas. Entonces yo estoy viajando, digamos, trato de estar un día a la semana en Alemania, que por lo general, no siempre lo logro, es el lunes, y ya después, lunes a la noche o martes, me voy y regreso los viernes a la noche o los sábados, en este caso un domingo. Y bueno, a veces estoy durante todos esos días en un país, dependiendo de la cantidad de clientes que haya, y bueno, en otros casos estoy en 4 días en 4 países diferentes. Ya es un poco más largo el viaje cuando tengo que viajar a China, o tengo que viajar a Singapur, o a Indonesia, o a Dubái, ¿no? Ahí ya digamos que los viajes no se pueden hacer ida y vuelta en 1 o en 2 días, ¿no? Y bueno, Una pregunta tonta, ¿no? Pero con tanto viaje, ese trajín en el momento no te pasa factura, no te cansa, no solo físicamente, sino mentalmente. ¿No hay momento que digas, che, mira, no, necesito parar 15 días? ¿O es algo que te sigue gustando, te gustan los aviones, te gustan el jet lag, que muchos se quejan, pero digamos, te tiene que gustar la actividad que haces como para sostenerla tanto? mirá, para serte honesto, en esta empresa yo llevo 10 años. Sí, los aviones de hace un tiempito me están cansando, pero yo pienso en el trabajo. El trabajo es lo que me gusta.
Entonces, uno tiene que hacer compromisos, tiene que estar preparado para hacer compromisos en la vida, porque es Ajá, imposible obtener todo lo que uno quiere, ¿no? Y esto en todos los aspectos de la vida. sí, Entonces, si no hay avión, no hay trabajo. Entonces, es una cosa que, bueno, uno hace un compromiso con uno mismo. Es también, yo diría, para remarcar que yo fui una persona desde siempre viajera. Digamos, no es que yo empecé a descubrir el mundo o estoy descubriendo el mundo gracias a este trabajo o el que tuve anteriormente o el otro, porque tuve varios, sino que yo siempre viajé, siempre me gustó viajar. Siempre fui una persona bastante interesada en la etnografía y en la filología, entonces es como que indirectamente se complementa. Pero sí, tampoco es lo que muchos creen cuando uno escucha decir, bueno, 5 días a la semana estás viajando, estás 5 días en 4 países, o en 3, o en 2. Sí, pero estoy trabajando. No sí, estoy tirando de monedas a la fuente, estoy trabajando. Por supuesto que tengo mis ratos libres, eso lo decido yo. Y sí, mentalmente, no, mentalmente estoy intacto, pero físicamente te pasa factura. Y lo que te pasa factura no es el avión, lo que te pasa factura es el colchón. Porque si bien yo duermo en buenos hoteles, cuando una persona duerme cada noche en un hotel diferente, en un colchón diferente, no en un hotel diferente, no es lo mismo para el cuerpo. Yo siempre voy a decir que la mejor cama y el mejor colchón está en el lugar donde vos más tiempo pasás. Aunque sean 2 días o 3 días por semana, tu cuerpo está acostumbrado. En cambio, ir cambiando es una cosa que sí, ando con algún problemita en la columna vertebral, estoy en eso, estoy solucionándolo. Pero si no, no, bien, mentalmente impecable, porque si yo mañana me levanto sí, y no tengo más ganas, y eso se repite durante días y durante semanas y durante meses, es porque me tengo que ir ya. Porque uno yo creo que es como en el fútbol, ¿no? El día que sentís que no lo das todo, es preferible dejarlo. bien. Pero en sí el laburo tiene que ver un poco con esto, ¿no? Bueno, primero que con vincularse con gente y después lo que harías es ofrecer un producto, dar a conocer de qué se trata o va por ahí en realidad es. No, sí, bueno, yo trabajo para una empresa que produce productos muy especiales en el mercado Sí, automotriz. Cuando digo automotriz, no estoy diciendo autos, estoy diciendo camiones, ómnibus de larga distancia. Entonces yo soy más responsable para la parte técnica, ¿sí? ajá, O sea, darle una solución a un problema que hay, que por lo general el problema es casi siempre el mismo, o son varios, son 2 o 3 problemas de altas temperaturas, cómo proteger piezas sensibles contra las altas temperaturas. Entonces nosotros tenemos, o la empresa esta tiene esas soluciones. bien, Sí, bien, sí, es bien. técnico. Es técnico comercial, pero es más enfocado en la parte técnica. Lo cual no te impide estar siempre vinculado a gimnasia. Sé que tenés mucha actividad en Twitter, sos el Dani 1887, donde subís muchas cosas referidas a la historia, al museo, y ahí quiero ir, ¿no? El vínculo con gimnasia también tiene que ver con eso. Volviste, entre comillas, a militar, ¿no? Con esto de estar en el departamento de historia y archivo. Contame un poco cómo fue que surgió eso y qué es lo que hoy estás haciendo en ese espacio. Sí, bueno, yo nunca tuve redes sociales, nunca me interesó, pero un día, suena un poco a lo mejor ridículo, ¿no? Me interioricé profundamente qué era Twitter, ¿no? ¿Qué se puede lograr en Twitter? Entonces digo, bueno, voy a abrir una cuenta en Twitter donde básicamente voy a publicar y voy a hablar de la historia de gimnasia, ¿no? Porque tengo material, porque tengo una memoria que hasta el día de hoy poco me falla. El disco duro yo lo tengo en la cabeza, más que nada, si bien tengo muchísimo material. Entonces empecé, y como yo viví presencialmente, por más que era chiquito, desde el 69 hasta el 90, yo viví el fútbol argentino a pleno.
yo también tengo conocimiento de otros equipos, no solamente de mi equipo, de mi club, ¿sí? Entonces, con el tiempo empecé a tener seguidores de otros equipos y de repente un día pintaba que uno de Newell's publicaba una foto y decía, esta formación es de Newell's, ponele, de 1976. Me sacan a los jugadores y yo te sacaba a los 11 jugadores. O te ponían una de San Telmo, te ponían uno de All Boys o del equipo que fuese. Yo me gusta porque me acuerdo, tengo una memoria muy visual. En cambio, si me pones una foto de los 90 voy a tener dificultades. Porque yo me perdí mucho de los equipos que jugaron contra Gimnasia, no de Gimnasia. De ver fútbol constantemente, de ver a los contrarios, me lo perdí. Hace 30 años que mis conocimientos son bastante limitados. Tengo conocimientos, pero del 90 hacia atrás, de todos los equipos. Entonces abro la cuenta, bueno, funciona bien, empecé a publicar material, y después, como era lógico, empecé a entrar a Facundo H., yo ya lo conocía de antes, incluso lo había visto personalmente un par de veces en la época que Facundo tenía el viejo y querido blog, que después se cerró. Y bueno, en Twitter entré en contacto otra vez con Facundo, con el decano Menzana, que ya sabemos quién es, y con otra gente. Y bueno, se dio que entré en el departamento de historia del club. Y al poco tiempo de haber entrado, yo empecé, eso coincidió con la edición del libro por los 130 años. Me puse a recorrer las bibliotecas nacionales y los archivos en todas las ciudades donde Gimnasia había jugado en la gira del 31. Con un resultado positivo, pero lamentando que en algunos lugares no había información. No había en absoluto información. Hablamos Pero del bueno, libro, hablamos de Decano de América, perdón. exactamente, ese es el libro de Sí, producción 30, de Cano de América. Entonces, todo lo que obtuve de esos archivos y bibliotecas, lo hice imprimir, en algunos casos en el formato de A3, no en el de A5, de A4, perdón, en el formato tradicional, sino grande, y lo llevé al archivo, al museo, para que quede ahí. Y hubo tanto material, pero tanto material en general del club, no solamente de fútbol, porque Gimnasia es un club enorme si vos lo tomás en cuanto a lo que es como institución. Hubo material en todos los deportes que quedó afuera. Por dos razones. La primera, porque para poder haber introducido todo el material disponible en una obra de tal envergadura, tendría que haber tenido 2.500 páginas el libro. Y es imposible. Y la otra, por tiempo. O sea, cuando yo traje eso ya había cerrado. Entonces no se pudo publicar. Pero había algunas cosas que yo traje que ya estaban disponibles, como el material en relación a los triunfos ante Barcelona y Real Madrid. Eso ya estaba, se pudo, entró. Y el resto, bueno, quedó ahí. Y todo lo que yo tengo, justamente, últimamente, obtuve también parte de material inédito, digamos, para el archivo del club. Pero bueno, justamente cuando pueda volver a entrar al país, en el 2022 voy a ir, espero que esté todo bien. Y bueno, está esperando eso, ¿no? Tengo todo guardado para llevar. Y es un trabajo, aparte, de que me da un placer enorme, porque tengo compañeros excelentes y porque sí. estamos siempre ahí. Vos indirectamente también sos un compañero mío, digamos, ¿no? Sí, Porque entrás en la parte que abarca todo, ¿no? Todo lo que es el grupo. exacto, la subcomisión de cultura. Pero, Daniel, si tuvieses que decir, no sé, ¿por qué es importante el libro? ¿Por qué Decano de América es importante que cualquier socio, hincha de Gimnasia, incluso los deportistas, que es lo que a veces hablamos internamente, ¿por qué también sería importante para ellos que vean el libro? ¿Qué es lo que hay en ese sentido? Y te pregunto, si tuviese la posibilidad de darle 10, 15 hojas más al libro, 10 o 15, ¿qué cosas de las cuales estuviste investigando en los distintos archivos y bibliotecas quisieras incorporar? Que decías, bueno, esto, mira, estaría importante que también se conozca. El libro es importante en sí porque yo considero
que si uno pertenece a un club, si uno se hace socio de un club, tiene que conocer la historia del club al cual uno pertenece. Esa es la primera respuesta. Sí. Los deportistas lo mismo. Es una cosa que en gimnasia lamentablemente falla, y yo considero que todos los deportistas tienen que estar al tanto, tienen que saber, sean nacidos en el club o vengan a sumarse al club, como es el caso del fútbol, como es el caso del básquet, como es el caso del vóley, como es el caso del hockey, los deportes más activos que tenemos, más vivos del club, viene gente de afuera, como es lógico, que no están formados. Todos tienen que conocer la historia de gimnasia, todos. Yo creo que es un deber, es una cosa imprescindible. O sea, a mí no me entra en la cabeza que no se interesen, que la gente no se interese, pero tampoco la podés obligar. Es lo mismo que un club que tiene miles de socios, ¿sí? Porque si, bueno, ahora todos sabemos que una parte bastante importante dejó de pagar la cuota por el tema de la pandemia. Es muy entendible que hay otras prioridades, que la gente tiene que luchar mucho para llegar a fin de mes, y lógicamente el club, que puede ser un hobby, que puede ser un medio de expansión, por más que uno esté practicando deporte, que es algo que hace bien al cuerpo y a la cabeza, no es una prioridad. Entonces se deja. Pero independientemente de ello, hasta el momento que empieza la pandemia, incluido todo tipo de socios, nosotros teníamos 33.000 y pico, ¿sí? Y a veces, perfecto, dejemos a los menores de lado, ¿sí? No te digo menores de 18, menores de 15. Es importante que los pibes también de 15 y 16 presenten en una asamblea. Cada vez que hay una asamblea, puede haber una excepción, que hayan ido 800, que hayan ido 700 y pico, como fue la última que yo presencié, que fue el tema de los lotes de estancia. Y a todo esto agrego que en lo posible siempre trato de uno de mis viajes amoldarlo a la fecha para cuando va a haber una asamblea importante, una extraordinaria. Y entonces es un poco ambiguo, ¿no? Al mismo tiempo, por un lado decimos no se interesan por la historia del club, y menos aún quizás por presenciar una asamblea. Con la diferencia que en la asamblea en muchos casos se está jugando una parte importante de lo que es el futuro del club. Y si tuviese 10 o 15 páginas, es una respuesta bastante difícil. Bastante difícil. Si tuviese 10 o 15 páginas a disposición, yo creo que, y acá tenemos que hablar de la controversia, ¿no? Porque el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata no es un club de fútbol. El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata es un club con fútbol. Pero si al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le sacamos el fútbol, le estamos sacando el motor al auto. ¿Sí? Es la verdad. Hay gente que no lo quiere aceptar. Es así. Fuimos fundados, somos y seremos un club con fútbol. A no ser que ocurra algo y al día de mañana no exista ningún deporte más, cosa que no me puedo imaginar al día de hoy. Pero teniendo en cuenta que el fútbol es el motor de esas 15 páginas, yo trataría de ser justo y agregaría primero a grandes olvidados, tanto presidentes como deportistas, sí, a todos los niveles, primero eso. Y en segundo lugar, un poco más de información sobre todos los deportes, dándole, por supuesto, un poco más de importancia a algún hecho significativo del fútbol profesional. Bien. Sí, sobre todo pensaba en este trabajo de rastrear y chequear información y tener muchos recortes que has hecho en distintas bibliotecas, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que sí tiene el libro, que es muy valioso y creo que es un gran laburo que se ha hecho, que hemos hecho, no es por autobombo, pero creo que es así. ¿Crees que, no sé, la gira del 30-31 es una de las perlitas más valiosas? Porque creo que se llega a ser un laburo importante, digamos. Creo que se puede graficar lo importante que fue esa gira. En ese momento fue hasta la segunda gira más importante luego de la de Boca, si no me equivoco, ¿no?
Sí. No, yo creo que a nivel futbolístico, hablar de importancia, es que acá entramos en otro dilema otra vez, ¿no? Importancia, vos podés haber tenido una década brillante y no haber salido campeón, y no por eso vas a opacar una década brillante. No te estoy hablando del fútbol solamente. Yo creo, no sé si la gira del 31, lo que pasa es que también hay que ver el contexto, ¿no? Estamos hablando de 1931, no estamos hablando, hace 90 años. Sí, sí, lo cual le da Más de valor, 90. ¿no? A lo que fue, ¿no? Fueron meses viajando, jugando, más de 30 partidos. Independientemente de eso, independientemente de los resultados que fueron positivos, yo creo que es una perla donde entraría en el top 3. El top 3 son nuestros 2 títulos que tenemos en fútbol. Es más, yo te diría el top 5, no te diría el top 3. O si querés el top 6 también. Porque como perlas significativas tenemos la gira del 31, el campeonato ganado en el 29, Sí. ganando de la final a Boca, el campeonato del 93, cuya final se disputa en enero del 94, ganando de la final a River, las 2 finales que tenemos ganadas en básquet, 78 y 79, y no nos podemos olvidar bajo ningún punto de vista de las Lobas. Seguro. Sí, sí. Que son contemporáneas y siguen marcando tendencia aparte, ¿no? Si vamos a hablar, claro, porque es un logro para el club. Vuelvo al mismo tema. Somos un club, no somos un Seguro. equipo de fútbol. Y también, si querés, remarquemos que Gimnasia es uno de los pocos clubes asociados a AFA que fue campeón en todas las divisiones. De la novena a la tercera. Sí, la abeja tercera. En todas. La Sí. liga tercera. En todas. También podemos, si queremos, no sé si lo considero necesario, pero nuestro club es el club con la mayor infraestructura de todos los clubes afiliados a AFA. Ahora, si de las 700 hectáreas que tenemos en Estancia Chica, 120 hectáreas tienen 3 metros de yuyo, es otro tema. Yo estoy hablando en superficie. Sí. ¿Sí? La cantidad de sedes, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. La cantidad de sedes, estancias. Somos el club con mayor infraestructura. Lamentablemente, mal utilizada, descuidada. Una desidia inentendible. Pero ese es un tema que da Sí. para Sí, una sí. charla larga. Para otra charla, sí, sí. Pero bueno, no quería que se nos fuera un poco esto y vamos redondeando, no te quiero sacar más tiempo. Por Eh, favor. pero en esto que hablas, ¿no? Dijiste, tenemos 2 títulos y muchas veces el propio hincha de Gimnasia, porque lo que fueran, digan de afuera, son de palo, ¿no? Pero el propio hincha de Gimnasia a veces no termina de reivindicar, me parece, ¿no? Estos 2 logros a nivel deportivo o futbolístico, estoy hablando. ¿Qué es lo que te pasa con eso cuando decís, esperá, nosotros mismos tendríamos que conocer que esto, no sé, el torneo centenario, por decir, es como siendo una copia nacional, oficial, dentro del profesionalismo. Es como que hoy digas, por no haberse jugado más, no tiene valor, es como si la Copa Maradona que ganó recientemente, bueno, Colón no fue Boca, pero después vino la Copa que ganó Colón. Esa Copa, con ese formato, quizás no se vuelva a jugar ni a ganar, ¿no? Andá a decirle al hincha de Colón que no tiene un campeonato, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa cuando ves que el hincha de Gimnasia reproduce un mensaje equivocado que no nos pertenece? Que no tiene que ver con la realidad, aparte. Sí, hay. Por suerte son cada vez menos. Sí, Cada vez menos, pero muchos menos. Pero yo en ese caso reacciono de la misma manera que reacciono cuando veo a uno de San Lorenzo burlarse de uno de Huracán por los títulos de Huracán, o
anteriores a 1931. Aclaro que yo no divido el fútbol. El fútbol empezó en 1893. Abrimos un paréntesis, 1891. Pero vamos a partir de la base de 1893. Eso es lo que yo le contesto a cada uno que sigue renegando, que sigue menospreciando todo lo que ocurrió antes de 1931, a todo aquel que menosprecia una copa porque no es un torneo largo. En fin, vivimos en una época, ya desde hace unos cuantos años, en la cual hay cataratas de información que antes no había y que todo es gratis. Todo es gratis, entre comillas. Claro, tenés que disponer de poder comprarte una computadora o tener el tiempo para ir a una biblioteca o comprarte un teléfono. Perfecto. Todo es gratis. O sea, instruirse en este campo, en esta ciencia que es el fútbol, no cuesta. Ahora, necios siempre hubo en la historia de la humanidad. Es simplemente eso. A los nuestros, desde adentro, es más fácil. Pero también hay que remarcar algo. El lavado de cerebro, queriendo o involuntario, fue muy profundo. Todo esto ocurre cuando el viejo y querido Pablo Ramírez, fallecido hace poco tiempo, historiador del fútbol argentino, hincha de Ferro, cuando él decide sacar los fascículos del fútbol, saca del 31 en adelante. Entonces yo una vez tuve oportunidad de hablar con él, hace ya 10, 12 años, le digo, mire, no se lo tome a mal, pero con todo el conocimiento que usted tiene y con el archivo que usted tiene, ¿por qué no empezó en el 1893? Entonces me dice, porque entre 1893 y 1930 había algunas cosas que a mí me faltaban, de informaciones, no que le faltaban a él, que le siguen faltando a todos, ¿sí? Yo también tengo los resúmenes de todos los partidos de fútbol desde esa época hasta el día de hoy, de todos. Pero de repente te encontrás con síntesis de partidos donde la síntesis dice, por ejemplo, Club Atlético San Isidro 2, Belgrano 1. Tenés, a lo mejor, un gol de los tres, quién hizo un gol, otros dos, no se sabe, y la formación de los equipos o no están o hay la de un equipo. Entonces, eso te lo doy como un ejemplo muy vano, ¿sí? Eso, para Pablo, era información completa y él me dijo, yo voy a lo seguro. Yo sé que es un error de mi parte, pero yo prefiero a lo seguro donde tengo todo. Bueno, entonces le dije, el resultado no fue muy positivo. Me dice, desde el punto de vista informativo, es cierto, no. Pero a mí cuando alguien me pregunta cuándo empezó el fútbol, yo no divido. Él me lo dijo. Yo no divido. El fútbol empezó en 1893. Y es así. Seguro. Bueno, Daniel, nos quedaríamos un rato enorme y te agradezco por el tiempo, pero nos quedaríamos cortos, aún si estuviésemos media hora más, porque es muy interesante todo lo que decís. Pero bueno, como para ir cerrando, y te agradezco por el tiempo, como para cerrar con una anécdota. Mirá, en todos estos años de tantos viajes para vos, si tenés que decir, no sé, un partido que fue muy significativo, no sé, sea por lo que fue el resultado, o por cómo lo escuchaste, o por cómo conseguiste enganchar alguna señal para seguir el partido, ¿con qué momento te quedás? Si es que lo compartiste con alguien también, lo que se te venga a la cabeza. Un partido. Sí. En tal caso, igual, tranquilo, hagamos una cosa, o sea, esto después igual lo editamos. Pensalo ahora, si No, no querés, tengo un como para partido. cerrar No, la no tengo un charla, partido. digo, No, no tengo un partido. Tengo una anécdota. ok, Fuimos a jugar a Córdoba y fue un partido al cual fuimos dos colectivos. Yo fui ese partido a La Plata y fui en el colectivo con la hinchada.
2 colectivos salieron. Ganamos 1-0. Cuando ese partido, el negro José Luis llevó una máscara que tenía bastante grande de lobo. No sé si alguna vez viste alguna foto con una máscara de un lobo, ¿sí? Una máscara bastante. No era más que una máscara, era una máscara, pero era como una capucha máscara, ¿sí? No era solamente la parte de adelante. Entonces, cuando estábamos regresando, nos para la policía en el límite de Córdoba y la provincia de Santa Fe. No sé si fue en San Francisco, no recuerdo bien. Entonces nos hace bajar a todos. El colectivo nos ponen a un costado, sube la policía y José Luis la máscara la había dejado en el asiento. Entonces, desde adentro, uno de los policías la tira la máscara hacia afuera y la máscara cae en la banquina en el pasto. Y José Luis le grita: ¡Eh! Usted al animal me lo trata bien, ¿eh? Era más importante el lobo que otra cosa, claro. Vos ahora lo contás, y quizás no es muy gracioso, pero tendrías que haber estado en ese momento ahí. Sí. Abajo con nosotros, imagínate, nosotros éramos 40, 45 tipos. Sí. Había 20 policías abajo. O sea, un policía cada 2. Claro. Puestos, sí. Imagínate esto, puestos los policías de espalda, claro, al micro y nosotros adelante. Y la máscara sale de adentro hacia afuera. Y cuando José Luis grita, los policías que estaban afuera se empezaron a reír todos. claro. Reír fuerte. Todo bien, no encontraron nada, subimos, seguimos viaje. Pero bueno, eso quedará para la historia. Para siempre. Una historia más. Daniel, nada, un gustazo escucharte, conocer un poco tu historia, saber un poco más de la historia, no solamente de Daniel Pica, sino de algunos detalles de distintas facetas de la historia de Gimnasia. Así que bueno, nos seguiremos encontrando en los distintos espacios en los que Gimnasia nos convoque. Mientras tanto, te agradezco por este rato y bueno, gracias por haber estado ahí. Yo también te agradezco mucho, un fuerte abrazo y bueno, a las órdenes para lo que fuese necesario. Muy bien, ahí pasó entonces Daniel Picas, les agradecemos también a ustedes, esto fue Voces del Bosque, nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario a las 20 como siempre y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo y nos encontramos el jueves que viene.